Hola familia, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un enorme privilegio, pero también una enorme responsabilidad delante de Dios, delante de ustedes, eh, escoger correctamente las palabras, a interpretarlas también. Y por eso les pido que me acompañen en oración por ese tiempo, que sea realmente Dios hablando a través de esta enseñanza a nuestros corazones y que esta palabra sea atesorada en nosotros para que dé mucho fruto. Les pido que me acompañen a orar. Dios, te damos gracias por este día, gracias por esta mañana que nos das como congregación. Gracias por Jesús, en quien tenemos plenitud y vida eterna. Gracias, Dios, por la palabra, Señor, gracias por las escrituras que tú nos has dado para escudriñarlas y para poder conocerte más a través de lo que tú has revelado a través de ellas. Te pido que me des entendimiento, que me des determinación, claridad, Señor, para hablar tus palabras y para que la congregación, Señor, también esté muy atento, Señor, sobre todo a tu voz y no a la de este portador. Dios, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, familia, pues les cuento. Tengo en mi corazón hablar de una serie de temas relacionadas con un gran tema. Este gran tema viene de algo o de lo que he aprendido en mi vida como cristiano y para mí ha sido relevante a lo largo de toda mi vida. No he sido creyente toda la vida, los que me conocen saben que aproximadamente hace 9 años decidí entregarle mi vida a Cristo. Desde ahí el Señor empezó a trabajar en mí y a transformar mi corazón, a limpiarlo y todavía sigue haciendo su obra. Eh, y todavía hay mucho por avanzar y mucho por seguir creyéndole y trabajar en su obra, ¿no? Y Él trabajar en nuestro corazón. Y me he dado cuenta, en el paso de este caminar cristiano, que poner la vista sobre las cosas que son eternas y no las pasajeras es una de las herramientas que como hijos de Dios más debemos ejercitar y más debemos tener como guardadas o como priorizadas. Lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Bueno, Dios dice en su palabra, en sus escrituras, que hay varias cosas eternas y son de esas algunas cosas eternas de las que me gustaría hablar con ustedes en estas oportunidades. Hoy vamos a hablar de una en particular. Esa la encontramos en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4, y las acompaño a que lo leamos. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es un tesoro en las escrituras, si me preguntan a mí. Y este es ese primer tema o primer subtema del que me gustaría hablarles. Del verbo. Aquí la Reina Valera nos lo presenta como el verbo, pero en el griego, en el original, se traduce como el logos, en algunas otras versiones como la palabra. Y para efectos prácticos como de este tiempo, vamos a hablar de la palabra de Dios y de cómo la palabra de Dios cumple ciertas características que son primordiales en la vida de nosotros, los hijos de Dios, pero no solo de nosotros, sino también de toda la humanidad. Empecemos hablando de ese verbo, de esa palabra o de ese logos, y de cómo en el contexto judío se interpretaba el logos. Primero, hay que hacer una aclaración. La palabra de Dios tiene dos palabras en griego. Cuando se traducen al español, las traducen como la palabra, pero en griego son diferentes. Una es logos, ¿sí? Otra es rema.
¿Mm? El logos está más relacionado con una revelación general a un grupo de gente, como unos principios generales que aplican para todos. Ese es el logos de Dios, una expresión general para todos. Y el rema está relacionado mucho más con esa revelación particular o específica para ciertas personas. Para efectos prácticos, hoy vamos a hablar del logos, de esa manifestación o expresión de Dios a toda la humanidad. Y después, o en tus estudios personales, también te invito a que estudies el rema, que también es una extensión de ese logos. No son dos cosas separadas, de hecho las dos son complementarias y deben ser complementarias. Pero para efectos de este tiempo, vamos a hablar solo del logos. Entonces, en el contexto judío, el logos es la palabra, pero no es como cualquier palabra, como las palabras que hablamos hoy en día. Realmente ellos le ponen un poquito más de significado. De hecho, es mucho más simbólico con lo que realmente es la palabra. Por ejemplo, cuando tú tienes una idea, cuando tú tienes un deseo y lo quieres transmitir a otra persona, es imposible que lo transmitas sin la palabra o sin una expresión o manifestación de aquello que tú tienes dentro. En algún sentido, este era el significado que los judíos le daban a ese logos, a esa expresión de lo que yo tengo adentro. Y si hablamos del logos de Dios, entonces ya se vuelve un poco más interesante. El logos de Dios o la palabra de Dios es la expresión o la manifestación de todos los planes, de todos los deseos, de la identidad de Dios, de quién es Él, de su voluntad hacia el hombre. Si existe una palabra o una manifestación de eso, siempre debe haber un receptor. Si no hay un receptor, de nada sirve una palabra. La palabra existe por esa necesidad de transmitir mis ideas y lo que yo tengo internamente. Entonces, la gran pregunta aquí es, bueno, ya conocemos en parte quién es el emisor de aquella palabra, es Dios mismo, ¿no? Pero si tienen que haber tres cosas siempre. Está el emisor, que es Dios, la palabra de Dios. Está el receptor de aquel mensaje, de aquella palabra. Y también está pues el mensaje mismo, el contenido. Si Dios se manifestó, esa manifestación de Dios tiene un contenido. Y me gustaría explorar con ustedes esas tres cosas y cómo se cumple eso en el logos, en la palabra de Dios que Dios quiere aquí enseñarnos. Entonces, hablamos de que la palabra tiene que tener un emisor o un origen. Bueno, claramente aquí el origen es Dios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que Dios tiene adentro? Lo que hablábamos antes, sus planes, sus deseos, sus designios, su voluntad, su identidad. ¿Quién es Él? ¿Cierto? Él es el emisor del mensaje. Y me encanta que exista una palabra, porque eso también hace parte de Dios. Dios no se queda para sí mismo lo que es Él, aunque pudiera hacerlo. Aunque Él en sí mismo es autosuficiente y es pleno y es lleno y no necesita del ser humano, decide transmitir quién es Él. Me encanta eso de Dios, que no se lo guarda para sí, que no es egoísta, sino que escoge un receptor de su mensaje y escoge también una manifestación, un contenido para ser revelado. Vayamos al segundo punto. Toda palabra, además de un emisor, pues necesita de un receptor. ¿Quién es el destinatario de la manifestación y de la expresión de Dios? Bueno, más adelante, si leemos en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 10, dice: en el mundo estamos hablando del logos, ¿cierto? De la palabra de Dios. Dice que en el mundo estaba la palabra de Dios. Y el mundo, por él fue hecho. El mundo, por la palabra de Dios, por el logos de Dios fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios ha escogido como destinatario de su mensaje, de su expresión, a toda la humanidad. Esto no es solo para pocos, esto es para toda la humanidad. El problema es que no todos le recibieron, como lo expresa en el versículo 10 Juan. No todos recibieron ese mensaje. Y no le recibieron porque no haya llegado el mensaje. No le recibieron porque no quisieron. De la misma forma que cuando a nosotros nos llega correspondencia y decidimos no aceptarla o aceptarla de la misma forma, la humanidad ha decidido desechar, menospreciar, rechazar ese mensaje que Dios ha preparado y que está destinado para ellos. Pero también hubieron otros que sí recibieron aquella palabra, aquel verbo, aquel logos. Y dice que aquellos a los que sí le recibieron, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Un enorme privilegio para aquellos que le reciben. Si tú aún no le has aceptado, te pido y te ruego que le aceptes y no te pierdas de este enorme beneficio y privilegio de conocer la expresión de Dios, conocer a Dios mismo a través de su manifestación. Vuelvo a hacer la aclaración. Dios mismo no necesitaba manifestar o expresar quién era Él. Él en sí mismo era pleno. Él no se creó para necesitar. Bueno, no puedo decir que Él no se creó. Dios es el creador. Pero podemos decir que Él no está hecho de una manera que necesite de algo más que Él mismo. Aún así, en su gran amor, decidió hacernos objetos y destinatarios de su manifestación y de su gran amor. Qué bonito mensaje, qué bonito es Dios, qué grandioso es Él, que no se queda con nada para Él, sino que lo entrega todo. Dice Juan también, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó, aunque no necesitaba entregar. Por amor decidió entregar a su Hijo, que ya más adelante vemos como Jesús y el Logos están estrechamente relacionados. Como decía, no solo es la iglesia el destinatario de aquel bello mensaje y manifestación de Dios, sino es toda la humanidad, toda la humanidad. La carta va firmada con de Dios para la humanidad. Esto no es solo para pocos, esto es para todos, para todos. Es este grandioso mensaje, esta grandiosa palabra. Lo que me llega a preguntar, ¿qué será ese grandioso mensaje o el contenido de aquella carta o el contenido de aquella caja que decidimos recibir? Versículo 14, capítulo 1 de Juan. Adelantémonos un poquito más. Dice así: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella palabra, aquella expresión de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros. Creo que ya todos tenemos en la cabeza quién es. Bueno, aquella expresión de Dios no le bastó solo con regarse como un mensaje audible, sino que aquel mensaje, con el mismo poder que Dios creó e hizo el cielo y la tierra, de la misma forma, esa manifestación con el mismo poder se hace carne y habitó en medio de nosotros. Jesucristo es el contenido de aquel mensaje. Me gusta verlo de la siguiente forma. Si Dios tuviera que escoger solo una palabra, una expresión, una manifestación
para revelar quién es Él, cuáles son sus deseos, sus intenciones, su voluntad, qué quiere Él para la humanidad. Si Él solo pudiera escoger una sola palabra, la palabra sería Jesucristo. Jesucristo. Y con Jesucristo, nada más con que eso se diga, se revela completamente quién es Él. Pues no en vano tenemos las Escrituras. Y por eso mismo podemos encontrar que de Génesis a Apocalipsis vemos a Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque es la manifestación de Dios. Lo que los profetas escucharon de Dios es Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Esa es la idea, su identidad. Eso es quién es Él. La expresión exacta de Dios, la imagen perfecta de Dios es Jesús. Y por eso lo vemos de Génesis a Apocalipsis. Me encanta esto. Me encanta esto. ¿Mm? Y algunos le hemos rechazado, yo le rechacé muchas veces, aquel mensaje precioso, aquel canal, aquel, sí, mejor dicho, aquel que nos da a conocer del Padre, está tocando nuestra puerta, está presentándose delante de nosotros para ser recibido, para ser revelado, para que el Padre sea revelado en nuestras vidas. De hecho, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El verbo es Jesús, la palabra de Dios es Jesús, el logos es Jesús. Tengamos eso claro. Este logos tiene varias características y me gustaría que tomáramos apunte de estas características que he escogido, aunque hay muchas más que tiene el verbo. La primera de ellas la encontramos en Mateo 24, versículo 35. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es, el verbo, la palabra de Dios, la expresión de quién es Él, no pasa, es eterno, permanece, tiene aquella característica que tanto me encanta y que tanto he valorado y apreciado en mis años de creyente, que cambia la perspectiva completa de cómo atender o cómo afrontar un problema. Es eterno, permanece. Dice que el cielo y la tierra pasarán. Pasan. Pero la palabra de Dios permanece. ¿Mm? No sé si tú tienes en este momento algún problema, alguna circunstancia que te afane. Bueno, aquella circunstancia pasará. Pero si tú tienes la palabra de Dios, tienes algún propósito, tienes algún mandamiento, tienes alguna promesa que Dios te haya dado, bueno, aquella promesa permanecerá, no pasará como el resto de cosas pasa, como los problemas pasan, como las circunstancias pasan, como aquella dificultad va a pasar. ¿Mm? Qué bonito es esto, qué bonito es perseverar en aquellas cosas que permanecen. Lo segundo, bueno, lo primero, la palabra de Dios no pasa. Lo segundo, la palabra de Dios tiene poder. Poder, aquella manifestación de Dios no es simplemente la manifestación de Dios, qué bonito. No, es una manifestación con poder. Dice Mateo capítulo 8, versículo 8. Hablando del centurión, que no fue digno de recibir a Jesús en su casa, dice lo siguiente: pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Aquí, cuando el centurión dice la palabra, es bien interesante porque se refiere al logos. Haciendo la combinación al griego sería: mas solamente di el logos y mi criado será sano.
Qué bonito que un centurión, alguien de una religión completamente diferente a la de Cristo, reconocía el poder de la expresión y la manifestación de Dios. No solo reconocía la manifestación, sino el poder. Con que digas una manifestación del poder de Dios, mi siervo, mi criado será sano. Más adelante hay un tesoro grande. Jesús no dice una sola palabra y el siervo fue sano. ¿Por qué? Yo no encuentro algo más que diga que Jesús diga sea sano. Hubiera podido decirlo y se sanó el enfermo. Dice que Jesús no pronuncia una palabra ni tampoco entra a la casa. Lo que sí dice es que el siervo fue sano. ¿Por qué? Bueno, es que el centurión tenía frente a sí al verbo mismo, a la palabra misma. Y no necesitaba ser pronunciado una letra, porque la palabra misma, que es Jesucristo, tiene poder. Otro ejemplo del Logos de Dios actuando. Dice de Jesús, Mateo 8, versículo 16. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, hablando de que le trajeron muchos endemoniados a Jesús. Dice que Jesús expulsó a los espíritus con su palabra, de nuevo, logos. Logos. Dice que Jesús expulsó a los espíritus con su logos y sanó a todos los que estaban enfermos. Bueno, vuelve a aparecer el logos. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y de pronto esto puede ser algo confuso, pero aquí está contenida la palabra de Dios. Aquí está contenida la palabra de Dios. El texto en sí no tiene poder. Lo que tiene poder es lo que está aquí contenido. Algunos judíos ortodoxos, no sé si los han visto, pero andan con una Biblia chiquitica aquí en la cabeza, bueno, con el Pentateuco y con su ley aquí en la cabeza, creyendo que eso es lo que tiene poder. Pero lo que no han entendido es que lo que tiene realmente poder son las palabras que están allí escritas, porque fueron originadas del Padre mismo. ¿Cómo estamos frente a esto? ¿Cómo estamos frente a lo que está contenido en este libro? ¿Realmente lo atesoramos, sus palabras? ¿O de pronto, como aquellos judíos ortodoxos, andamos con esto como religiosamente, de arriba para abajo, como por mostrar, como por, no sé, ¿sí? Como por andar con él, ¿sí? Creer de que esto es el que tiene poder, este texto. Realmente no es el texto, es lo que está contenido acá, lo que Dios ha decidido guardar acá. Ese es el logos de Jesucristo mismo. Otra característica, el logos de Dios, la palabra de Dios, produce fruto en quien la recibe. Dice Mateo 13, versículo 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla, en tierra buena, este es el que oye la palabra. De nuevo, vuelve a aparecer el logos. Y la entiende, y este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Estamos aquí hablando de la parábola de la semilla. Es aquel quien recibe la palabra, quien recibe el logos, quien recibe a Cristo, el que lo entiende. Es aquel que da fruto y produce, no por lo que éste haga, no por lo que la tierra haga, por lo que Cristo es, por lo que Cristo es, por lo que la manifestación de Dios es, por su poder es que damos fruto. No por andar con la Biblia de arriba para abajo como hacen los ortodoxos, más bien por extraer la palabra y guardarla plenamente acá. Eso explota dentro,
Eso limpia por dentro. Eso produce fruto. A un 100, otros a 60 y otros a 30, pero producen. En unos más, en otros menos, pero es la palabra la que produce. ¡Qué delicia! Jesús también les enseñaba a sus discípulos en Juan 15:3 que ellos estaban limpios por la palabra que Cristo había hablado, por Cristo mismo, porque Cristo es la manifestación de Dios. Uno de los trabajos, igual que en la parábola de la vid, decía que el Padre con su palabra nos limpiaba para que diéramos más fruto. De la misma forma, su palabra nos limpia y su palabra produce fruto. Es necesario ser limpiados. Pero vuelvo a repetir, no es andar religiosamente con la Biblia o dejar la Biblia abierta en nuestras casas en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Realmente es extraer, saborear, escudriñar, escarbar y extraer el logos de Dios, la manifestación de Dios a tu vida. Es allí donde tu vida empieza a ser transformada y a producir fruto y a ser limpiada. Si no, podemos andar con las escrituras de arriba para abajo, realmente en vano. Si la palabra no entra a ti realmente, no va a producir fruto. Y si no permaneces en ella, mucho menos. Ya para cerrando esta hermosa enseñanza, quiero que pienses en esta pregunta. ¿Cómo está tu relación con el Logos? ¿Cómo está tu relación con la manifestación, la expresión de Dios a tu vida? ¿Cómo está tu relación con aquel mensaje precioso que Dios te ha entregado? ¿Cómo está tu relación con Jesucristo, que es la manifestación y la expresión de Dios? ¿Realmente atesoras lo que se te ha dado, lo que se te ha revelado? Lo atesoras y lo pones en alto, y lo recuerdas y lo meditas y permaneces allí. Lo persigues, lo guardas, lo pones en práctica. Las palabras de Cristo, que es la misma palabra de Dios, que es Cristo mismo, lo pones en práctica. Te aferras a Él en medio de las circunstancias, de las dificultades. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación con aquel Logos? ¿Cómo estás? Depende de la relación depende de la relación que tengas con aquel Logos. Tu vida dará fruto. No tienes una vida fructífera, no tienes una vida plena, no tienes una vida abundante, no tienes una vida en la que te deleites, pues revisa tu relación con el Logos. Aquel Logos que tiene poder para transformar tu vida. Si tu relación está estrecha con Él, te aseguro que debes estar viviendo una vida deliciosa. Deliciosa, porque es el plan perfecto que Dios tiene para ti. Mientras reflexionas en esto, me gustaría volverte a leer el pasaje con el que comenzábamos. Pero haciendo una pequeña modificación, cambiando aquel logos, aquel verbo, por Cristo. Mientras piensas en esto, ¿cómo está tu relación con eso que Dios te ha entregado? Vuelvo a leer Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. En el principio era Cristo. Y Cristo era con Dios. Y Cristo era Dios. Cristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Cristo fueron hechas, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Medita, piensa, preséntate delante de Dios y sé sincero con Él.
¿Cómo está tu relación con aquello que Dios te ha entregado y que ha revelado para ti? Permíteme orar por ti. Dios, te damos gracias por tu hermosa palabra, te damos gracias por tu hermoso logos, te damos gracias por no quedarte para ti solo, tu gloria, tu poder. Tú eres digno, Señor, tú eres digno, tú eres el centro, Señor, del universo. Te damos gracias por no quedártelo para ti, sino revelarlo y manifestarte al hombre y ser nosotros los destinatarios de tu gran amor a través de Jesús. Te pedimos, Señor, que si en nuestras vidas, Señor, nos falta compromiso, nos falta relación, nos falta interactuar más con aquella manifestación y expresión de ti, que es Jesús, que nos pongas en nuestro corazón sed, que nos pongas diligencia, que nos pongas perspectiva, que nos pongas, Señor, las ganas, Señor, de aferrarnos a Cristo, en quien damos fruto, en quien seremos limpiados, transformados, en quien tendremos poder si realmente esa palabra preciosa permanece en nosotros y nosotros permanecemos en ella. Te pido por la iglesia, para que sea una iglesia en la que Cristo more, en la que tu palabra more, que podamos perseverar día tras día en ella. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Gina Muñoz y estos son los anuncios para esta semana. Los invitamos a conectarse todos los lunes a las 7 p.m. al espacio que el equipo de alabanza ha separado para alabar a nuestro Dios. El enlace de la reunión se publicará en el grupo de WhatsApp Congregación Líder. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Esperamos que este haya sido un tiempo de edificación y alabanza a nuestro Dios. Los animamos a seguir perseverando en la búsqueda de la voluntad de Dios y la verdad revelada en su palabra. Si aún no te congregas y quieres saber más de nuestra iglesia o participar de todas nuestras reuniones, contacta al número que aparece en la descripción de este video. Dios los bendiga.